Muy buenas tardes, mis queridos hermanos. Aquí estamos nuevamente en el Ministerio Espíritu Santo y Fuego. Primeramente dándoles un saludo a cada uno de mis hermanos que muy pronto, confiando en Dios, nos vamos a congregar nuevamente para exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y asimismo también a todos aquellos que nos ven por las redes sociales. También estamos aquí en la 3804 15 East Street, Palmdale, California. La zona postal es 93550 y también tenemos el número de teléfono. El área es 661-285-7505. Aquí estamos, hermanos, pidiéndole a nuestro Dios cómo poder nosotros seguir llevando el mensaje de la palabra de Dios. Y en esta tarde tengo el privilegio de compartir con ustedes el mensaje. El nombre o el título de la predicación el día de hoy es el Ministerio de Juan el Bautista. Y vamos a predicar de lo que es el arrepentimiento. Como muchos de nosotros sabemos, y vamos a seguir escuchando de lo que es el mensaje de Juan el Bautista, lo hemos leído, pero quiero compartir la palabra de Dios. Primeramente vamos a abrir la palabra de Dios en Marcos 1, de 4 al 6, y dice la palabra de Dios: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Juan el Bautista apareció en el desierto, predicando, proclamando el bautismo del arrepentimiento para el perdón de pecados. Acudía a él toda la región de Judea y toda la gente de Jerusalén, ciudad de paz. Confesando sus pecados, eran bautizados por él en el río Jordán. Juan estaba vestido de pelo de camello, tenía un cinto de cuero a la cintura y comía langostas, entre paréntesis saltamontes, y miel silvestre. Como les decía anteriormente, vamos a seguir escuchando y vamos a seguir leyendo cómo es que Juan desarrolló su ministerio en el desierto. Si nosotros le ponemos un poquito de atención, era un lugar en la antigüedad como un punto de encuentro en el Dios Todopoderoso, el Creador del cielo y de la tierra y de todo lo que hay. Tenía un encuentro con el pueblo israelita. Sabemos nosotros que Dios los libró a ellos de la esclavitud de los egipcios, y ahí también les mostró lo que es su gloria y su poder, y les enseñó sus leyes y sus estatutos. Nosotros podíamos decir que estamos geográficamente lejos de ellos y no podría significar absolutamente para nosotros nada. Pero para los judíos de esa época y para muchos judíos de hoy en día, aquellos judíos genuinos, hermanos, los puede llenar de recuerdos, hermanos, ya que fueron momentos que lo van a encontrar bíblicamente en las Escrituras, lo que aconteció muchos años atrás. El bautismo de Juan servía para simbolizar la nueva vida que se abría delante de aquellos que iban a aceptar al Mesías, al Hijo de Dios, al ungido de Dios, que estaba a punto de aparecerse. Pero para esto, mis hermanos, tenía que haber una preparación. Para formar reino, para formar el reino de Dios, hay un primer requisito, y eso es el arrepentimiento. Si no hay un arrepentimiento genuino, vamos a seguir siempre con una vida totalmente llena de oscuridad. Es totalmente vivir, hermanos, en un remordimiento. El remordimiento lo que trae a una persona es de empeorar y de empeorar. Pero cuando hay un arrepentimiento, hay una transformación, hay un cambio. Ahora, para eso, tiene que suceder algo. Y como el primer punto es la confesión de pecado. Cuando nosotros miramos bíblicamente lo que es la confesión o el confesar, Marcos usa aquí el verbo confesar, hermanos, como una palabra compuesta que tiene la idea de hablar junto con, es decir, estar en el mismo sentir, hablar la misma cosa que Dios ha dicho. Esta es la esencia de la confesión de pecado. Implica ponernos de acuerdo, o sea, afirmar sin hacer una interrogación a Dios, afirmar juntamente con Dios que lo que Él dice acerca de nosotros es verdad. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Que todos somos pecadores. Todos estábamos destituidos de la gloria de Dios.
Precisamente por eso es que tiene que haber un arrepentimiento genuino en nosotros para poder acercarnos al Dios Santo. En la primera carta de Juan, dice así, en 1:8 al 10, dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad, o sea, iniquidad. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hermanos, muchas de las veces nosotros hemos salido a evangelizar y nos hemos encontrado con diferentes tipos de pensamientos de personas afuera. Cuando nosotros salimos a evangelizar, nos hemos encontrado en algún momento con aquella persona que es inconversa y empezamos una conversación y de repente surge el tema de lo que es el pecado. Usted sabe que el pecado va a abarcar muchos temas, pero si nosotros viene y sale en el momento de la conversación, sale lo que es el tema, mantener relaciones sexuales fuera del matrimonio, ser una persona que está bajo lo que es las influencias de la drogadicción, lo que es la prostitución, lo que es el lesbianismo, lo que es, en fin, todo lo que es pecado. Esta persona en conversa nos puede enfrentar a nosotros diciendo: para mí es normal, para mí no es pecado. Está muy claro que esta persona lo que nos está diciendo, hermanos, y lo que Dios ha dejado escrito son dos cosas completamente distintas. Esta persona lo que nos está diciendo, nos está desafiando que lo que está escrito en la palabra de Dios es una mentira, diciendo que Dios mismo es un mentiroso. O algo peor, está colocando por encima de Dios lo que es el bien y lo que es el mal, hermanos, como si Él no le da importancia alguna. Todo para Él puede ser todo lo que es bueno, todo lo que es malo, no le da absolutamente nada de importancia. ¿Por qué? Porque Él está cegado completamente por esa venda del pecado que no lo va a dejar confesar su pecado. Algo peor, mis queridos hermanos, esta persona está tan lejos de confesar sus pecados, hermanos, y algo todavía, hermanos, que lo puede a él, hermanos, envolver todavía más profundo en lo que es el pecado, hermanos, que él en ningún momento va a estar de acuerdo con lo que está escrito en la palabra de Dios. Nunca él va a estar en el mismo sentir de Dios, sino que al contrario, se opone a lo que está escrito en la palabra de Dios. Pero también hay otro grupo de personas, hermanos, que estas personas no optan por enfrentarse abiertamente con Dios, porque el pecado los tiene envueltos, sino que estas personas son aquellas que buscan una forma de una justificación, tratando ellos de minimizar sus pecados. Y usted no me va a dejar mentir, hemos escuchado lo que dice las mentiras piadosas o mentiras pequeñas. Pero para nosotros, hermanos, tenemos que hacerles saber a ellos que la mentira y la piedad, hermanos, son completamente diferentes. No hay nada en común en ellas. Otras personas pueden esconderse echándole la culpa a otras personas, que por ti hice esto, por ti hice aquello. En fin, ellos tratan de esconderse. Esto es muy grave. ¿Por qué es bastante grave? Es muy grave porque si no hay una confesión de pecados es imposible alcanzar el perdón de Dios. Usted se recuerda lo que leímos en el versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad, toda iniquidad. Muchas de las veces nosotros nos atreveríamos a decir: yo no le hago mal a nadie, yo no me meto con nadie, pero en un momento, déjeme decirle que todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Hay algo bien importante que lo que dice la palabra de Dios. En Proverbios hay un proverbio que dice: aquel que encubre su pecado no prosperará, mas aquel que lo confiesa y se aparta hallará misericordia. No está hablando de una prosperidad material. Usted sabe que hay personas que han progresado, han llegado a tener mansiones, han llegado a tener automóviles únicamente aquí, hermanos, a consecuencia del pecado, pero el pecado los tiene cegados a ellos. Aquí en el proverbio los que nos hablan, hermanos, no va él, se podría decir, tener una prosperidad espiritual,
Porque siempre, aunque esté entrando y saliendo en alguna iglesia, déjeme decirle que si esta persona está ocultando un pecado, no va a prosperar espiritualmente. Porque tarde o temprano se va a sentir aún más, va a empeorar su situación espiritual. Porque la verdad, cuando llega a la vida de él, hermanos, déjeme decirle que la verdad nos hace libres. Pero cuando una persona está fuerte, que no quiere confesar su pecado, hermano, está en un grave problema. Lo que nosotros podemos ver también, que hay muchas de las veces que las personas, hermanos, no quieren dar su brazo a torcer. Muchas personas, el orgullo, el ego que ellos han tenido por muchos años, han sido esclavizados. Y déjeme decir que ante los ojos de Dios, toda soberbia es pecado ante los ojos de Dios. Muchas de las veces también nosotros hemos cometido muchos errores y Dios lo sabe todo, Dios conoce todo, Dios nos conoce a nosotros desde el principio. Dios nos ha conocido. Lo que Dios espera es que nosotros confesemos, nos acerquemos a Él humillándonos ante Dios y reconociendo que somos pecadores. Eso es uno de los principios, hermanos, para poder nosotros acercarnos a Dios. Ahora, como mi segundo punto, quiero compartir contigo la vestimenta y la comida de Juan el Bautista. Puede ser que para nosotros es muy llamativo y a la vez algo curioso, que en medio de un pasaje que es tan importante, que está tratando, hermanos, de los requisitos adecuados para la preparación espiritual al pueblo ante la venida del Mesías. ¿Cómo es que Marcos se detiene para explicarnos detalladamente lo que es la vestidura de Juan el Bautista y la alimentación? ¿Por qué? ¿Qué tiene de importancia ambos? Tanto la comida como en la vestimenta. Conforme a lo que es la vestidura de Juan el Bautista, notemos, hermanos, que no hay absolutamente nada de lujo en ella. Incluso nuestro Señor Jesucristo, Él lo afirmó, que Juan no vestía de ropas de lujo. Su vestimenta era apropiada para la vida en el desierto. Nuestro Señor Jesucristo lo dijo en Mateo 11:8. Si usted y yo nos ponemos atención a lo que es la vestidura, muchas de las veces la vanidad nos quiere envolver a nosotros. Muchas de las veces queremos aparentar una vestidura muy hermosa, muy bonita, lujosa, pero puede ser que nuestro corazón o todo nuestro ser está completamente alejado de lo que es la misericordia de Dios. No nos dejemos apantallar por la vestidura. Aquí Juan, usted sabe detalladamente lo que él vestía, cómo él se vestía. Es muy importante para nosotros, hermanos, esos detalles. El detalle más importante era el cumplimiento de la profecía del profeta Malaquías acerca de la venida de Elías, que debía de aparecer antes que llegara el Mesías, sea nuestro Señor Jesucristo. Es algo que nosotros, hermanos, no es ninguna casualidad o una curiosidad que Juan vistiera del mismo modo como vestía Elías en el pasado, muchos años atrás. Su comida era algo tan sencillo, que lo podía encontrar en el desierto. La miel, hermanos, los panales de esas abejas, hermanos, los podía encontrar en las rocas, en los árboles del desierto. Quiere decir que Juan no tenía que salir, hermanos, del desierto o ir a las ciudades a buscar por una alimentación o por un traje, hermanos, para seguir predicando lo que es el Evangelio, para seguir predicando lo que es el arrepentimiento, para que ellos vinieran al encuentro del Mesías. Es muy necesario, hermanos, que nosotros pongamos atención. Hoy muchas de las veces nos podemos desviar más que todo, hermanos, poniendo la mirada en lo que nosotros vemos. Pero déjenme decirle que Dios, lo que Él escudriña es el corazón de cada uno de nosotros. No importa que trajéramos unas ropas lujosas, hermanos, pero por dentro estamos mal. Eso es lo que nosotros podemos ver el día de hoy. El detalle muy importante, hermanos, también sabemos nosotros, hermanos, que no era ninguna casualidad, hermanos, no sería ninguna casualidad también, hermanos, que alguien viniera, hermanos, con una ropa adecuada, hermanos, pero Él es un siervo de Dios, hermanos. Ahí podemos ver nosotros, hermanos, unos detalles que son súper importantes. ¿Por qué? Porque esto señalaba, hermanos, que Juan el Bautista
Tenía una separación total de lo que el mundo busca o que el mundo ofrece para que nosotros nos alejemos de Dios, para que nosotros queramos apreciar más lo que el mundo ofrece, para nosotros desviarnos, quitar nuestra mirada, hermanos. Déjenme decirle que Juan era un siervo de Dios que vivía el mensaje de Dios. Para él lo más importante era, hermanos, transformar aquellos corazones, hermanos, que estaban rumbo, hermanos, a un juicio. Porque déjenme decirle, no se puede condenar al mundo siendo partícipe del mundo. Usted sabe que bíblicamente toda aquella persona que se considera amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Ahora nosotros podemos ver en la oración de nuestro Señor Jesucristo, en esa intercesión que Él tuvo antes de irse, hermanos, para su lugar celestial. Recuérdense que en su oración Él le pide al Padre que nos cuide a nosotros, no que nos quite del mundo, sino que nos guarde del maligno, hermanos, porque nosotros vamos a estar siempre con ese sentir que queremos ver, que queremos lucir mejor, pero déjeme decirle, es preferible prosperar espiritualmente, hermanos, porque Dios nos va a conceder todo lo que nosotros necesitamos conforme a sus riquezas en gloria que es en Cristo Jesús, Señor nuestro Salvador, Él es nuestro proveedor. Él es el único que nos puede a nosotros, hermanos, llenar de lo que nosotros necesitamos. Él sabe exactamente qué es lo que usted y yo necesitamos. La completa independencia de Juan el Bautista, hermanos, a su ministerio, hermanos, no tenía ninguna distracción. Lo que hoy sucede con muchos de nosotros. Tenemos lamentablemente muchas distracciones que muchas de las veces nos alejamos incluso hasta nuestros devocionales de la oración, de la lectura de la palabra de Dios, porque hay mucha distracción, hay demasiado afán en estos momentos. No digo que antes no lo pudieron haber muchas distracciones, pero Juan escogió la mejor, no distraerse, sino que al contrario, Juan reflejaba su sinceridad de su mensaje. Él, hermano, era el único que podía, hermanos, dar, por decir así, hermanos, lo que es el mensaje con aquella autoridad, hermanos, haciéndoles saber a ellos de un toque real, de un anuncio del juicio terrible que venía sobre sus generaciones. Hoy pasa lo mismo. Si usted se da cuenta, hay mucha rebeldía, lamentablemente. En estos momentos que estamos pasando difíciles, por decirlo así, déjeme decirle que Dios es el que tiene el control de cada uno de nosotros. Por muy grande que sea esa pestilencia, por muy grande lo que sea la espada que ande fuera, hermanos, no tenemos que temer. Pero más sin embargo debemos de confiar. Es un momento de reflexionar cómo nosotros podemos acercarnos aún más a Dios. Porque Dios nos está viendo, Dios se nos está guardando y Dios quiere que nosotros, hermanos, llevemos el mensaje a las generaciones que vienen atrás de nosotros. Que aquellas generaciones, hermanos, que están en una necesidad como nosotros la estamos de predicar, de llevar el mensaje. Gracias a Dios le damos, hermanos, por la oportunidad que nos ha dado y nos sigue dando. Como mi tercer punto quiero compartir contigo. Juan el Bautista y Elías. Malaquías lo profetizó muchos años atrás. Déjenme hacer hincapié en algo aquí. Por supuesto, Juan no era la encarnación de Elías, sino que Juan era un nuevo profeta que venía con el mismo espíritu y poder, tal como el ángel Gabriel se lo había dicho a Zacarías, que era el padre de Juan el Bautista. Y se lo dijo así en Lucas 1:17, dice así: Él irá delante del Señor en el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y a los desobedientes a la actitud de los justos, a fin de preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto. El parecido de ambos profetas es muy notable y lo podemos nosotros apreciar en varios detalles. Si usted se da cuenta, como profetas de Dios, ambos tenían, hermanos, una fuerte conciencia de la presencia divina de Dios. Eran algo, por decirlo nosotros, eran unas personas genuinas, unos siervos de Dios
genuinos. Ambos profetas fueron tan desafiantes, entregados, hermanos, eternamente a su ministerio como profetas de Dios, como siervos de Dios, hermanos, como si ellos no tuvieran otra preocupación en esta vida que solo ellos querían el cumplimiento de su ministerio profético, hermanos. Cada uno de ellos hizo volver los corazones del pueblo rebelde a Dios en el tiempo de ellos. Mucha gente escuchó el mensaje de Elías, muchos escucharon el mensaje de Juan el Bautista, muchos hermanos dejaron el pecado, muchos hermanos se arrepintieron genuinamente, muchos hermanos fueron soltados de lo que es los remordimientos que cada día tras día puede, hermanos, empeorar la vida de un ser humano. Eso es, hermanos, lo que hicieron ambos profetas, hermanos. También ellos se enfrentaron, hermanos, a los profetas falsos. Por ejemplo, hermanos, Elías, él se enfrentó a los profetas de los Baales, hermanos. Y Juan denunció el pecado al pueblo directamente, hermanos. Los dos emplearon, hermanos, un tono fuerte, duro, denunciando el pecado, porque ellos buscaban el arrepentimiento genuino del pueblo, hermanos, para hacer el llamado de una conversión, y ellos dejaran su infidelidad, hermanos, para que ellos se entregaran nuevamente a Dios, porque muchos se habían alejado de Dios. Ambos hermanos se sintieron también solos en una nación que iba rumbo a un abismo, hermanos. Los dos se enfrentaron a reyes poderosos, hermanos. Sabemos que Elías se enfrentó a Acab y Juan se enfrentó a Herodes. Incluso ambos profetas fueron también desafiados por las esposas de los monarcas, hermanos. Usted se recuerda que Jezabel era la esposa de Acab y Herodías era la mujer de Herodes. Usted sabe, hermanos, que fueron momentos difíciles también para ellos. Como siervos de Dios también tuvieron sus momentos que entraron en un momento de depresión. Muchas de las veces hay siervos también, hermanos, en este tiempo que entran en momentos difíciles. Muchas de las veces se sienten solos. Muchas de las veces, hermanos, ellos no ven el sol. Porque hay algo, hermanos, que viene una depresión o vienen voces que nos quieren, hermanos, destruir, hermanos. Elías se sintió abatido después de haber tenido el triunfo sobre los profetas de Baal. ¿Qué fue lo que pasó después? Que él humanamente se turbó, su corazón tuvo que huir, entró en una depresión huyendo, tenía miedo, dejó que lo apresara el miedo, hermanos, y muchas de las veces puede ser que nosotros podamos sentirnos en esa misma situación. Juan, de la misma forma, en la celda de su prisión, él se sintió con esa depresión, preguntándose a sí mismo primeramente, y después mandó a sus discípulos a preguntarle al Mesías si él era o deberían de esperar a otro. Ambos profetas entraron en un momento de depresión. Ambos profetas entraron en momentos oscuros. Pero lo maravilloso es que Dios nunca los dejó solos. E incluso usted sabe que ambos perdieron su vida, Juan perdió su vida, Elías fue arrebatado, pero Juan perdió su vida de la forma más horrible, por decirlo así, siendo decapitado, siendo, hermanos, manipulada por la esposa de Herodías. Hermanos, ¿qué fue lo que él hizo, esta Herodías? ¿Qué fue lo que hizo? Hermanos, si nos damos cuenta entonces cómo vienen muchas de las veces momentos difíciles. ¿Cuáles momentos hemos nosotros atravesado en nuestra vida, hermanos, como siervos de Dios? Muchas de las veces hay tiempos, 5 años, 3 años, 4 años, hermanos, cuando nosotros no encontramos la salida. Entramos en momentos difíciles, pero en esos momentos difíciles es cuando Dios obra en nosotros, cuando Dios hace lo posible, hermanos, cuando lo que era para nosotros imposible es posible para Dios. Eso es, hermanos, lo que nosotros tratamos todo el tiempo de transmitir, de llevar las buenas nuevas, hermanos, para que haya un arrepentimiento genuino en nosotros. Es lo que necesitamos. Todos pecamos, de una u otra forma pecamos, en una mentira, hermanos, en algo que hicimos, en un pensamiento, tenemos pecados, hermanos, hacemos algo desagradable, pero más sin embargo Dios siempre está presto para perdonarnos.
Usted sabe que el ser humano carecemos de misericordia. Bien claro decía el rey David cuando él estaba también en un momento difícil, que él prefería que Dios lo juzgara porque en sí, en el hombre, no hay misericordia. Muchas de las veces nosotros podemos sentirnos así, que estamos solos. Hemos estado en esos momentos de soledad, especialmente aquellas personas que están atravesando alguna enfermedad, aquellas personas que están postradas, que se sienten solas, que se sienten únicamente, se puede decir, desamparadas, pero en todo en eso, Dios obra. Dios es el único que puede darnos fuerzas nuevas todos los días, porque déjenme decir que nuestros cuerpos se agotan, nuestros cuerpos se cansan, nuestros cuerpos no son un pedazo de metal, incluso hasta el metal se debilita si lo ponen en fuego alto. Así es nuestros cuerpos, hermanos, cuando muchas de las veces nos podemos debilitar por cualquier depresión, cualquier enfermedad, cualquier cosita, hermanos, que nos pueda a nosotros hacer daño. Si nosotros hacemos caso a esos momentos, nos pueden debilitar de la misma forma. En estos momentos voy a ir casi concluyendo, voy a llegar a la conclusión. ¿Cuánta necesidad hay en nuestro mundo en el cual estamos habitando? ¿Cuánta necesidad hay en nosotros como hombres, como seres humanos? ¿Cuántos de nosotros hay una gran necesidad espiritual que nosotros quisiéramos que hubieran aquellos hombres como Elías y Juan el Bautista? Hombres que no estén apegados a este mundo, siervos de Dios que no se dejen dominar por el ambiente de este mundo, que no pongan sus valores primero y después pongan a Dios de segundo, hombres que no tengan esa distracción, hombres que no se sientan abatidos por el afán de este mundo, sino que sean aquellos hombres que han puesto su mirada en Dios para poder tener una intimidad con Dios y poder transmitir ese sentir para que nos haga a nosotros, hermanos, se puede decir, romper nuestro corazón de soberbia, romper nuestro corazón de orgullo y poder abrazar lo que es la cruz, lo que es el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Hombres que despierten los corazones de aquellos hombres, hermanos, que nos volvamos genuinamente a Dios. Dios es santo, mis queridos hermanos. Es lo que necesitamos nosotros. Si hemos hecho algo horrible en el pasado, es tiempo que Dios nos da la oportunidad de pedirle perdón a aquella persona que hemos ofendido, a aquella persona que tal vez hemos herido fuertemente, y tenemos la oportunidad de pedirle perdón a ella, porque Dios lo sabe. Dios nos lleva, Dios nos guía. Recuérdense que nosotros no nos guiamos a sí mismos, sino que ahora tenemos algo maravilloso y poderoso que es el Espíritu Santo de Dios, el que nos guía a toda verdad. Dios escudriña nuestros corazones. Si hay pecado oculto, pidámosle a Dios que nos ayude a que entremos a ese arrepentimiento genuino. Usted se recuerda también, hermanos, que Eliseo fue aquel que recogió el manto de Elías mientras golpeaba las aguas del río Jordán y exclamó con aquel sentir: ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Recordemos, hermanos, por un momento que Dios escuchó la exclamación de aquel nuevo profeta, porque Dios le confirmó, hermanos, al momento que él exclamó, las aguas se abrieron del río Jordán y él pudo pasar, mis hermanos. Ahora, hermanos, la pregunta sería para nosotros: ¿dónde están Elías y los Juanes de Dios? ¿Cuántos Elías hay? ¿Cuántos Juanes habrán, hermanos, para que ellos sean, hermanos, genuinamente llevando el mensaje de Dios, llevando el mensaje de arrepentimiento, llevando el mensaje, hermanos, que hay un juicio venidero, que hay algo, hermanos, que nosotros no podemos espectacular, hermanos, sino que es una realidad? Hay una vida eterna donde no habrá ningún sufrimiento, pero también hay una vida eterna donde habrá sufrimiento, y ese sufrimiento, hermanos, es el que Dios nos quiere evitar a nosotros por medio de su palabra. Es lo que nosotros necesitamos, hermanos. Es necesario que nosotros, como siervos de Dios, como hijos de Dios, tomemos en serio, hermanos, el ministerio que Dios nos ha puesto, el ministerio que Dios ha depositado en nuestras manos, como Dios lo depositó a aquellos profetas que no defraudaron a Dios.
Hoy en día, ¿cuántos siervos de Dios han defraudado su ministerio? ¿Cuántos siervos de Dios se han torcido, hermanos, yéndose más al mundo? Yendo, hermanos, a jugar únicamente, a pasar un buen tiempo, no teniendo un arrepentimiento genuino, mis hermanos. Es triste, es doloroso, hermanos, que nosotros, hermanos, nos detengamos a anunciar lo que es inminentemente o podría ser en un abrir y cerrar de ojos el regreso de nuestro Señor Jesucristo y nosotros estar preparados para su encuentro. Usted se recuerda que toda la creación tiene algo en común, todos nosotros, que no sabemos cuándo Dios nos va a llamar, cuándo Dios nos va a quitar de esta tierra. Todos vamos a tener que, hermanos, entregar cuentas a un Dios vivo. Este es mi mensaje, mis queridos hermanos, que en esta noche Dios nos permita, hermanos, tener ese arrepentimiento genuino, hermanos, para poder seguir nosotros adelante. Recuérdense que si no hay un arrepentimiento, no hay una confesión de pecado, hermanos, no podemos alcanzar el perdón de Dios. Qué tan difícil es para nosotros humillarnos ante los ojos de Dios y decirle a Dios: oh Señor, aquí estoy, me arrepiento, no escondas de mí tu rostro. ¿Hasta cuándo he de sufrir? ¿Hasta cuándo he de pasar? Únicamente si nosotros nos ponemos y concientizamos que necesitamos de Dios, mis hermanos, podemos seguir adelante. Va a haber una prosperidad espiritual. Primeramente Dios, nuevamente nos vamos a incorporar, que pase todo lo que está pasando. Hermanos, para nosotros no se puede decir que es algo extraño, tiene que suceder, tiene que acontecer todo para un reflexionamiento, hermanos, que todos podamos compartir en nuestros hogares, con nuestras esposas, con nuestros hijos, hermanos, que estemos en el mismo sentir, hermanos, y todo aquel hermano que sale a trabajar, hermanos, que Dios lo guarde, que Dios guarde su salida y guarde su regreso, para cuando Él se incorpore a su hogar, hermanos, que haya paz, que haya felicidad y que haya el alimento que Dios ha proveído ese día, mis hermanos. Que cada uno de ustedes tenga muy buenas noches y primeramente Dios, nos seguiremos viendo, hermanos, y pidámosle a Dios que nos podamos ya incorporar nuevamente a la iglesia para poder seguir glorificando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que tenga cada uno de ustedes muy buenas noches. En nombre de Cristo Jesús decimos amén.